Hola chicos, ¿qué tal? Buen día a todos. Quien les habla es su profesor Carlos Campos. Bien, ya me conocen. Vamos a hablar un poco acerca del tema de la pintura artística. La pintura artística tiene varios elementos y conceptos e ideas. Pero ustedes, que son los campeones de cuarto de primaria, vamos a conocer desde el principio qué es la pintura artística y cuáles son sus elementos. Bien, hay que estar atentos, chicos. Bien, la pintura artística es aquella expresión plástica que el ser humano utiliza para expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Bien, chicos. Y también tenemos que tener reglas para poder componer una pintura artística. Porque no todo es pintura artística, chicos. Recuerden eso. Así que vamos a hablar acerca de los elementos de una pintura artística. Bien. La pintura artística, vamos a hacer un ejemplo de cómo elaborar una pintura artística y qué materiales tenemos que tener para elaborar una pintura artística. Bien. En esta ocasión lo que tenemos de materiales son las témperas. Bien, chicos, las témperas. Pero también podemos utilizar los colores y los plumones en el caso de que no tengamos los materiales. Bien. Ahora, ¿qué elementos contiene una pintura artística? Por ejemplo, para hacer una obra tenemos que tener en cuenta los siguientes partes, ¿ya, chicos? Creo que ya hemos hablado un poco del dibujo, pero la misma teoría de dibujo también tiene que ver mucho con la teoría de la pintura artística. Y para eso tienen que saber lo siguiente. La línea de horizonte. Ustedes ya conocen este tema. La línea de horizonte es la línea que separa al fondo de la superficie. Bien, hay un fondo y hay una superficie, ¿verdad? Entonces, para componer una pintura artística tenemos que también tener en cuenta los elementos que vamos a pintar en nuestra obra. Por ejemplo, si queremos darle una connotación, por ejemplo, a un bodegón o a un paisaje, podemos colocar los siguientes elementos. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera hacer un bodegón, o sea, un conjunto de objetos. Por ejemplo, este es el elemento de la botella. Bien, la botella es un elemento que puede ser un elemento principal o puede ser un elemento secundario. En esta ocasión yo lo voy a escoger como si fuera un elemento principal, ¿ya? Entonces, ahí está mi botella. Ese es el elemento principal. Pero también necesitamos un elemento secundario para darle equilibrio a este dibujo y no se vea solamente la botella vacía, ¿bien? Entonces tenemos que originar otros elementos secundarios que nosotros podemos crearle, ¿no? En esta ocasión estamos pintando un bodegón, ¿no? Vamos a dibujar un bodegón y luego lo vamos a pintar, así que estén atentos. Esta es una fruta, por ejemplo, ¿bien? Y esta, por ejemplo, es una taza. Bien, estos son dos elementos extras que son elementos secundarios de la obra. Bien, ahora la mayoría, una vez que creó sus elementos encima de la superficie, dejan al fondo vacío, lo dejan vacío, ¿no? He recibido muchos trabajos de ustedes donde el fondo lo tienen vacío. Hay algunos que sí han escuchado al profesor Carlos y han empezado a componer su fondo. Y el fondo tenemos que también darle vida, darle contexto. Cuando hablamos de darle contexto, que tenemos que hacer una idea conjunta entre el fondo y la superficie. Por ejemplo, si eres una botella con elementos de la cocina, ¿no? Una fruta, una taza, entonces, ¿qué es lo que podemos poner en el fondo? Podríamos poner, por ejemplo, ¿no? Podemos poner una cortina, una ventana, una cocina de fondo, un repostero donde estén los platos, ¿no? Podemos también poner, por ejemplo, atrás de fondo un cuadro o también un reloj, ¿no? O podemos hacer de que estos elementos estén en la sala y lo que esté de fondo esté un televisor, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias ideas con la cual podemos nosotros llenar nuestro fondo. Entonces no hay que dejar vacío el fondo, chicos, ¿ya? Estén atentos. Por ejemplo, miren, esta es una cortina que le estoy dando vida acá. Y voy a colocar también una ventana, ¿no? Una ventana en la cual se ve el exterior, pues, ¿no? Se ve el exterior. Para este lado yo también, si deseo, lo puedo llenar, ¿no? Con un reloj, por ejemplo, un reloj de pared, ¿no? Un reloj de pared, y ahí está mi reloj de pared. Bien, entonces este reloj de pared nos va a ayudar.
por ejemplo, a darle contexto, a darle una idea más exacta a nuestro bodegón, ¿no? Esta es una composición de un bodegón. También podemos componer un paisaje, y el paisaje nos va también a dar elementos secundarios, elementos ¿no? de fondo, elemento de fondo, y también está dividido en superficie y en fondo. Bien, chicos, por ejemplo, nosotros estamos elaborando este ejemplo, el ejemplo de los bodegones. Entonces vamos a colocar también otra parte principal del dibujo y de la composición para la pintura artística, que es de dónde viene la luz, ¿no? De dónde viene la luz. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escogemos el lugar de dónde viene la luz, puede llegar de la mano derecha o puede llegar de la mano izquierda. Eso es importante porque la posición de las sombras van a ayudar a nosotros a darle más realidad a nuestra pintura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense de esta manera. Entra la luz por la ventana y aquí está la botella. Entonces va a iluminar a la botella, pero también va a originar una sombra en la superficie. Esa sombra en la superficie tiene que estar inclinada de tal manera de que los demás elementos secundarios también sigan esa inclinación de la sombra. Porque si yo coloco esta sombra de esta manera de la botella, yo no puedo colocar la sombra de la naranja o de la fruta hacia el lado contrario, ¿no? Estaría contradiciendo de dónde llega la luz. Así que ustedes van a colocar también la sombra de la misma posición como va la botella. Igual con la taza, dese cuenta. De esa manera nosotros vamos colocando las sombras y también vamos llenando los espacios de la superficie. Bien, chicos, ahora vamos con el tema del color. Ya hemos compuesto nuestro dibujo, ya hemos creado los elementos secundarios, el elemento principal que vendría a ser la botella. ¿Por qué la botella vendría a ser el elemento principal? Porque es el elemento que tiene más proporción, que tiene más tamaño y también es el elemento que llama la atención directa del espectador. Bien, chicos, ustedes tienen que colocar su elemento principal en el lugar adecuado y también tienen que darle ese protagonismo, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, si hacemos un paisaje en un camino, podemos colocar un auto y ese auto es nuestro elemento principal. Y de fondo colocamos unos cerros, el cielo, ¿verdad? El sol. Entonces, todos esos elementos vamos a tener que pintarlos. Pero ¿cómo lo vamos a pintar? Eso es importante, ¿cómo lo vamos a pintar? Para eso necesitamos el conocimiento del color, ¿bien? Cuando pintamos una pintura artística, tenemos que empezar con el fondo, ¿ya, chicos? No hay que desesperarnos por pintar los elementos principales y secundarios. Tenemos que pintar el fondo, chicos, ¿ya? Primero el fondo. ¿Y cómo lo vamos a pintar el fondo, profesor? Vamos a pintarlo de una manera más sutil, más tranquila, ¿bien? Y cuando lleguemos al tiempo de que tenemos que pintar los elementos principales y secundarios, ahí ya tenemos que entrar con el tema de las luces y las sombras. En el elemento y también en la superficie, la sombra proyectada. Bien, chicos, así que vamos mezclando. A ver, para eso ustedes tienen que conocer también un poco del color, ¿bien? Recuerdan ustedes de que hay dos tipos de colores, los colores primarios y los colores secundarios, ¿verdad? Los colores primarios son los colores amarillo, rojo y azul. Bien, chicos, es importante que sepan eso. El amarillo y el rojo y el azul son los colores primarios. Bien, entonces vamos a tener en cuenta estos materiales también que son importantes. Por ejemplo, el recipiente para lavar nuestros pinceles, porque es muy importante, y también el trapito para poder secar los pinceles. Es importante porque si nosotros no limpiamos bien los pinceles, vamos a tener una pintura manchada, vamos a tener una pintura imperfecta, y lo que queremos es que los colores se mezclen de una manera más pura y más total. Bien, chicos, así que vamos a pintar. Ese fondo lo podemos pintar, por ejemplo, yo lo voy a escoger la pared que sea de un color rojo. A ver. Ustedes tranquilos, chicos, recuerden que ustedes tienen que hacerlo en casa con su paleta. Si no tienen paleta, pueden tener también un platito de Tecnopor, ¿bien? O un plato que mamá no utilice, lo pueden utilizar como una paleta, ¿bien? Entonces pintamos nuestro fondo. Para pintar zonas amplias, les recomiendo que utilicen pinceles un poco más gruesos, ¿ya? En este caso yo estoy utilizando el número 8. Por ejemplo, miren, yo estoy utilizando una pincelada larga, una pincelada que ustedes ya la conocen, una pincelada normal, ¿ya? Que vamos a completar la imagen, bien, chicos. A ver, vamos a ayudarnos con este pincel que es un poco más grande. Y vamos a culminar rápidamente.
¿Se dan cuenta? Uy, manchó un poco. Y así invadimos con el color rojo. El color rojo es un color muy importante, chicos. Es un color que nos va a dar mucha luminosidad y también tenemos que combinarlo con otros tonos de color verde. El verde es un color que se asocia mucho con el color rojo. Es su color complementario. ¿Bien? Cuando ustedes carguen el pincel, cárguenlo despacio. Miren, ven esa gota que ha derramado, es porque se ha cargado mucho, ¿ya? Tienen que cargar el pincel más, ¿no? De una manera más tenue, menos llena. Y para eso van a tener que tener en cuenta sus trapitos también, ¿ya? Lavamos el pincel. Una vez que lavamos el pincel, ya estamos teniendo otra sintonía. Faltan las cortinas. Pintamos las cortinas. ¿Se dan cuenta ahí, ve? Estas son las cortinas. Bien. Ustedes tienen mucha imaginación. Pueden colocar una cortina, pueden colocar un estante, pueden colocar diferentes cosas que quieran pintar. Entonces pintamos esta cortina, ¿verdad? Bien. Ahora nos falta también lo que es la ventana. Para eso utilizamos la témpera marrón, por ejemplo, para hacer los palitos de madera de la ventana. Aquí, ve, fíjense. Ahí. Bien. Ahora, la superficie. ¿Qué color podría ser la superficie? Les recomiendo que sea un color claro, ¿ya? ¿Por qué les recomiendo un color claro, chicos? Porque el color claro va a hacer que las sombras se noten mejor, ¿ya? Para eso necesitamos el color blanco, y el color blanco va a entrar a combinar nuestra superficie. Bien, entonces ahí está. Ya tenemos un verde agua muy bonito. Ahí está, fíjense cómo entra el verde agua. El verde agua con el rojo de fondo combinan muy bien. Mire cómo borramos esa ligera gota que derramó, se borró por completo. Porque en pintura, chicos, todo es corregible, chicos. Todo se puede corregir en pintura. Así que no tengan temor si es que les sale algo mal al principio, se puede corregir. Bien. Dese cuenta, chicos, cómo se está llenando rápidamente los espacios vacíos. Este trabajo que ustedes tienen en casa que hacer, lo pueden hacer de esta manera, chicos. Ustedes lo pueden elaborar de esta manera. Fíjense. Y los elementos de la pintura son fáciles de reconocer. Elementos secundarios, elemento principal, el fondo, el clásico fondo, que también muchos, como decíamos al principio, lo descuidan, ¿no? No le ponen nada, lo dejan vacío, no le colocan nada, y esa es la mayoría, ¿no? La mayoría sucede eso. Yo no quiero decirle que ustedes van a tener que abarrotar el fondo con elementos, pero tienen que darle un contexto. Eso de ahí es importantísimo para que ustedes sepan. Bien, entonces ahora nos tocan, profesor, los elementos principales y elementos secundarios. Si se dan cuenta, los elementos principales y los elementos secundarios han quedado aquí expuestos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar a pintar los elementos principales y secundarios. Fíjense, por favor, para que vean cómo se puede degradar los tonos. Bien, atención. La botella la queremos pintar de un color especial, que es el color azul. Un color que a todos les gusta, ¿verdad? Es un color emblemático también de la institución. Entonces, ¿de dónde llega la sombra, la luz? La luz llega de aquí. Y las sombras están al lado contrario. Bien, yo les recomiendo que cuando llegue la luz de este lado, ustedes saben de que la botella se va a iluminar. Pero un lado va a quedar oscuro. Y un lado va a quedar claro. Este lado oscuro lo pueden pintar con el azul puro que viene de témpera, ¿ya? Que viene en la témpera. Ahí viene el azul. Sin mezcla, sin nada, lo colocan. Ahí está el azul. ¿Verdad? Y poco a poco van a ir colocando el color blanco. Poco a poco. No de porrazo. Lo van a ir colocando lentamente para que se vaya iluminando el color blanco. Va iluminando la botella. Fíjense cómo se va a ver después la botella.
Fíjense todos. Voy colocando una línea de blanco puro y arrastro con mi celeste. Y ahí voy dando luz. Dese cuenta cómo esa botella se va degradando el color. Se va haciendo un poco más real. Y tenemos que darle luces y sombras. Esta palabra de luces y sombras la repito porque ustedes tienen que conocer eso. No pueden pintar ya como antes. Tenemos que aprender a pintar con reglas. Bien, fíjense ahí. Bien, ya la botella se ve iluminada. Un lado se ve oscuro, un lado se ve claro. No quiere decir que la mitad la van a pintar de un color y la otra mitad de otro color. No, tenemos que ir degradando poco a poco con el blanco. Bien, chicos. Ahora vamos a pintar los elementos secundarios, que son importantes también. En esos tenemos la fruta, que es la naranja. Bien. Y el naranja se crea con el color amarillo y el color rojo. Bien, ahorita por ejemplo vamos a crear un naranja muy fuerte. Un naranja bien fuerte, que es el de aquí, ¿ven? Fíjense. ¿Se cuenta? Ahí está el naranja. Bien, y cuando vamos entrando con el color blanco, el naranja también va a ir degradando el color. Degradar quiere decir que se va a ir iluminando lentamente, poco a poco. Fíjense ahí. ¿Verdad? Ahí está. Luces y sombras. Ahora nos falta la taza. La taza también la podemos hacer de un color más atractivo. ¿Qué color puede ser? Puede ser quizá el color... A ver, podemos poner el color rojo, ¿ya? Le vamos a colocar el color rojo para que vean cómo se convierten, cómo nacen los rosados. Fíjense ahí, ¿ven? Hacemos el lado oscuro y luego empezamos a degradar, como el profesor nos explicó. Con el color blanco vamos degradando lentamente. Ahí se hizo un tono rosa, luego sigo avanzando, ya se hizo más claro, y al final se concreta de esta manera. Profesor, ¿y las sombras qué color la podemos pintar? Miren, yo les recomiendo, les doy un truco, píntenlo de color violeta. Pero no de un violeta muy rojizo, sino un violeta es un violeta morado, pues morado pero más oscuro. Por ejemplo, así ven. Fíjense cómo va quedando. Mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Ahí está. Fíjense cómo están las sombras. Ya se notan las oscuridades y las claridades, ¿verdad? Por ejemplo, miren, acá con blanco lo corrijo y se corrigió la pintura. Entonces todo es solucionable en pintura, chicos. Todo es solucionable. Eso es lo bonito de la pintura. Ahora, dense cuenta que hay algunas cosas que no hemos pintado. Por ejemplo, no hemos pintado el reloj, no hemos pintado el cielo de atrás. Vamos a pintarlo también. Vamos a pintarlo, vamos a darle vida al trabajo y culminar una pintura artística con todas sus partes y sus elementos. Para que lo tengan en cuenta y no se olviden, chicos. No se olviden nunca ya. Que la pintura tiene varias partes, no solamente es pintar por pintar, chicos. Fíjense aquí, ¿ve? Este es mi cielo. Si yo le quiero dar un efecto bonito de color, le puedo hacer lo siguiente. Fíjense aquí en la ventana cómo se da el efecto del cielo. Vamos degradando el cielo, pero de arriba hacia abajo. Fíjense cómo se degrada. Fíjense cómo se degrada el cielo. Atención. Bien, así se va degradando el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos ya casi completa toda nuestra pintura. Faltaría nuestro reloj. Vamos a pintar el reloj de color amarillo, que es el color favorito para muchos. Es un color muy bonito, muy luminoso, ¿no? Significa prosperidad para Año Nuevo, significa muchas cosas el amarillo. Los colores significan muchas cosas, chicos. Tienen que investigar eso también. Bien, eso es nuestro reloj. Entonces ahora lo que vamos a hacer, chicos, es señalar las partes de nuestra pintura artística. Fíjense ahí, atentos todos. Hablamos de el fondo, ¿verdad? El fondo. Pueden ir apuntando también si lo desean. Hablamos de la superficie, ¿verdad? La superficie.
Pero el fondo y la superficie están divididas por una línea que hablamos al principio, que es la línea de horizonte. Línea de horizonte. ¿Verdad? Línea de horizonte. Hablamos también de que la pintura tiene elementos principales y elementos secundarios, ¿verdad? La botella vendría a ser nuestro elemento principal, EP. Y la taza roja con la naranja vendrían a ser los elementos secundarios, que no están por las puras, están para darle equilibrio y para que vaya con armonía todo el trabajo. Recuerden eso, por eso componer un cuadro necesita también de que ustedes sepan sus partes, ¿no? Y también cómo componerlo. Bien, estos dos vendrían a ser los elementos secundarios, ES, ¿verdad, chicos? Atrás del fondo son elementos del fondo, EF, elementos de fondo. Bien, chicos, entonces hablamos lo principal, que es la luz y la sombra, porque sin luz y sombra nuestro cuadro termina como un cuadro sin vida y no con la realidad que queremos. Entonces, importante la sombra proyectada y la sombra del propio elemento. Aquí está la sombra del propio elemento, fíjense, sombra del propio elemento. También hay lo que es ustedes elementos de fondo que van a rellenar el fondo y le dan contexto a toda la pintura artística, chicos. Tienen que estar atentos a eso, chicos, ¿ya? Bien, les pido por favor, chicos, que ustedes hagan arte, practiquen esto en casa y lo realicen su soporte pedagógico tarea también, ¿ya, chicos? Nos vemos hasta la próxima clase. Repitan el video si que tienen alguna duda. Chao, chicos.